método Killman, el método Thomas Killman, es una herramienta desarrollada por Kenneth Thomas y Ralph Killman para la gestión de conflictos que identifica 5 estilos de respuestas basados en los ejes de asertividad, interés en uno mismo y cooperación, interés en los demás, competir, complacer, evadir, colaborar, comprometerse. El TKI ayuda a las personas a ser conscientes de su estilo de conflicto preferido y a elegir la estrategia más adecuada para cada situación, mejorando así la comunicación y la resolución de problemas. Técnicas de mediación: competitivo, evasivo, acomodativo, comprometedor, colaborativo. Como les compartía, mi favorito es el comprometedor. Este se los recomiendo casi que en todo tipo de conflicto, pero igual uno puede ver cuál es el necesario dependiendo del caso. Les explico por qué el comprometedor. Porque ambas partes proponen su voluntad. Ok, yo quiero esto en mi relación, yo quiero esto en mi relación con usted, señor cliente, ¿ya? Entonces, ok, expresadas ambas voluntades, lo que el mediador debe hacer es que exista un compromiso entre ellos. Entonces, uno tiene que guiar a ambas partes dentro del campo legislativo para que su acuerdo no sea ilegal, ni sea imposible, ni nada de eso, y que sea justo, ¿ya? Que sea justo, que ellos digan, ok, está bien, es justo lo que hemos acordado, nos comprometemos al pacto previamente realizado y decidimos continuar nuestra relación comercial, laboral, civil, familiar y eso. De ahí, bueno, el competitivo es de alta asertividad, baja cooperación. Podemos ver este estilo en el área civil, en el que siempre la gente de contratos, de clientes, como que él es siempre el ganador, quiere salir ganando, pero te comunicas con mucha asertividad, con mucha efectividad, pero nadie te quiere ayudar así. Ya, así es eso. Evasivo, baja asertividad, baja cooperación. Evadiendo las respuestas, no quieres conflicto y terminas en una mala postura, pero es a veces muy útil cuando supongamos que tienes una disruptiva en un panorama familiar. Entonces, en una fase del proceso de mediación utilizas esta técnica. Acomodativo, baja asertividad, alta corporación, es la típica, ya me toca, me acomodo a lo que me esté diciendo para, para poder mantener mi relación. Es positivo, en cierta manera, dependiendo de la relación que tengas con la otra persona. Supongamos un jefe, tienes un problema laboral y te conviene, ya te toca casi que acomodarte. Entonces, la técnica es tratar de acomodar a esa postura, pero miren, tenemos baja asertividad y alta cooperación de ambas partes. Comprometedor, ese es mi favorito, yo le expliqué, colaborativo, alta asertividad, alta cooperación. Ahí está todo en el inicio. En un principio, uno establece los principios de la mediación y guiamos hacia una comunicación efectiva y una alta cooperación. ¿Alguna pregunta, chicos? Al final. Quedamos en que lo hacíamos al último. Ya. Una imagen. Aquí, bueno, yo soy fan de utilizar todo el intelecto en cuanto sea números, en cuanto sea relaciones, porque muchas veces la mediación lo que más se utiliza es en problemas civiles, contractuales civiles. Entonces, las matemáticas son importantes en ese lado, pero números al final. Características esenciales de la mediación: voluntariedad. Ambas partes tienen que estar con la voluntad puesta en la solución. De acuerdo, libre y voluntariamente tienen que llegar a la decisión de querer arreglarse. Privacidad. Nadie sabe de su problema más que las autoridades judiciales. Son los únicos que pueden saber del problema. De ahí la legislación del Pleno del Consejo de la Judicatura como centro de mediación me prohíbe que yo ande comunicando lo que se ventila en una audiencia de mediación. Imparcialidad. El mediador siempre debe ser imparcial, es un principio muy importante, si no, no se va a sanar esa relación. Es
Si hay alguien que ya tiene un vínculo con el mediador, pues esa mediación no tiene validez y así lo regula la normativa que emite el Consejo de la Judicatura. Flexibilidad, razonablemente flexibles. Todos los diálogos que se emiten en un centro de mediación, en una audiencia de mediación, son razonablemente flexibles. Buscamos soltar un poquito a las partes, ir dialogando, seguir conversando, pero siempre razonando. El que razona con propiedad brinda un servicio social. Responsabilidad de las partes. Ambas partes tienen que hacerse responsables de sus diferencias. Y ahí está la solución. Continúo, chicos. Fases de la mediación. Fase de remisión. Es la fase en la que uno llega al centro de mediación, propone la solicitud de mediar y que es bajar la guardia. En ese punto uno baja la guardia y dice, quiero arreglar mis diferencias con esta otra persona y entra en una fase de calma, de tranquilidad. Después está la fase de admisión, la fase en la que la otra persona tiene que admitir que le conviene arreglarse con la otra parte, con la otra persona, con usted. Fase de apertura. Esta parte es en la que el mediador establece los principios, el respeto y la comunicación efectiva, entre otros principios. Pero el respeto es la base. Para eso está el mediador, está como árbitro y como juez, y él debe ir guiando para un acuerdo de paz. Fase de confluencia, aquí entra el diálogo. Aquí se arme el relajo un poquito, pero con los principios sólidos se puede mantener un diálogo asertivo. Fase de clausura, llegamos a un acuerdo de paz, queremos sanar nuestra relación, llegamos a un pacto donde se sustancian las voluntades de las partes. Nos sentamos y armamos nuestras mentes como un rompecabezas en una audiencia y esperamos arreglarnos. Tipos y causas de conflictos por intereses, relacionales, sociales, de intereses, de valores, de información, estructurales. Es muy interesante ver las perspectivas sociales, también de intereses en contratos. Supongamos una fusión de una compañía. Una compañía se fusiona y una empresa tiene el interés, supongamos, de mejorar los estándares de calidad y contratar a la ISO 9001 para cumplir con la ecología, y la otra empresa tiene la idea de aumentar la productividad y las ganancias económicas. Es una disruptiva común. Entonces, eso lo podemos dialogar antes de ir a corte de primera instancia, que eso lacera más las relaciones, tener a nuestros amigos de cerca, con cuidado, sin lacerarlos, sin dañarlos. De valores, números contractuales o una relación laboral, supongamos, o un contrato civil en el que, supongamos, contratan a un ingeniero civil para realizar cierta obra y en el proceso se da cuenta de que el terreno estaba mal y que le va a salir más costoso. Entonces, ahora los valores cambian. Todo eso se puede dialogar, no perdemos el contrato, no perdemos lo previamente trabajado, sino que podemos salvar nuestra relación. De información, confidencialidad. En el mercado de valores, la información es vital. La información marca la diferencia entre saber invertir, cuándo se invierte, cuándo se vende. Entonces, el manejo de esta información es muy, pero muy confidencial. Entonces, aquí entran estos conflictos estructurales. Y esto va a ser en áreas civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Niveles de conflicto intrapersonal dentro de una persona mismo, interpersonal entre dos personas, intragrupal dentro de un grupo, intergrupal entre grupos. Esto es fascinante. Intrapersonal, se los explico que por lo general es uno a veces que tiene un problema consigo mismo. Ya, este no llega a mediación. Interpersonal entre dos personas ya llega a mediación, problemas de familia, problemas penales,
conflictos con menores de edad penales se pueden solventar en centros de mediación. Intragrupal, dentro de un mismo grupo, supongamos una oficina, tienes a un jefe con el que tuviste un problema y todo el grupo quiere solventar, solucionar ese problema. Intergrupal entre grupos, fascinante y muchísimo más complejo. Se establece líderes. Tú estableces un líder para este grupo, un líder para ese grupo. Ambas partes proponen sus ideas a los líderes y los líderes se comunican, pero igual estás representando a dos grupos. Conclusión. En conclusión, el proceso de mediación es un método alterno a la solución de nuestros conflictos civiles. Nos permite resolver problemas como divorcio, cobrar una deuda, desacuerdos en un contrato por obra civil, etcétera, de una forma menos problemática, más ágil, más económica y más sencilla. La mediación es un proceso en el cual las partes, por medio de un tercero no impositivo, deciden dialogar manteniendo unos principios bases como el respeto y la buena lid para llegar a un nuevo acuerdo de paz y salvar su relación. ¿Preguntas? Bueno, yo empiezo con una. Yo Dígame. tengo entendido, en primer lugar, que resolver conflictos a través de la mediación, ambas partes tienen que estar de acuerdo, o todas las partes tienen que estar de acuerdo en que haya la mediación. Si no hay la mediación, no se puede evidentemente hacer, si no están de acuerdo. Y otra parte, yo tengo entendido de que solo se refiere a la parte civil, nada penal se resuelve mediante mediación. Sí, nosotros fuimos instruidos por un magíster en el que nos supo explicar que los conflictos penales han sido habilitados para que lleguen a mediación, pero tienen casos específicos. Por ejemplo, el caso de que la víctima se sienta empoderada para poder mediar, solventar esta diferencia. Eh, Son más casos en los que los menores de edad tienen, supongamos, una pelea con el papá o cosas así, que no es pena privativa de la libertad todavía, se le podría imputar el cargo, pero se prefiere mediar. Casi que la víctima propone la mediación para poder arreglar esto. Pero sí, también se puede materia penal. Bueno, eso no lo sabía, supongo que se ha modificado la legislación. Y otra parte de la mediación es que, por ejemplo, yo en muchos contratos, cuando estaba activo que se firmaba, en el caso de controversia, se fijaba en el contrato quién mediaba. Por ejemplo, en caso de controversia, la Cámara de Comercio, o sea, que también Es, existe la posibilidad. sí, correcto. La Cámara de Comercio es un centro de mediación y arbitraje. Diferenciemos arbitraje de mediación. Arbitraje es un proceso de heteronomía y el proceso de mediación es un proceso de autonomía. El proceso de heteronomía es un tercero imparcial, el arbitraje, pero que impone la solución. En el arbitraje yo le puedo decir, ok, la solución es esta y las partes se acogen a lo que dice el juez o el árbitro. Ya, en la mediación las partes dialogan, hablan entre ellas y yo lo único que hago es, por favor, respétense, con estos principios mantenemos el diálogo y yo los guío hacia un acuerdo de paz. Pero son Ya, ellos, su acuerdo. o sea que si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, el proceso no es válido de mediación. Básicamente, o sea, en la mediación vas a ver muchas veces irrespetos al mismo pacto, ¿ya? Pero ese acuerdo previamente realizado